Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Amada Iglesia, Casa del Padre, una vez más te doy la bienvenida a este hermoso tiempo en el cual vamos a alabar al Señor y vamos a decirle al Señor gracias. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Tú eres misericordioso, eres un Dios sobrenatural. Y cómo no alabarte, cómo no exaltarte ahí en mi hogar, decirle, Señor, oh, yo quiero levantar mi alabanza solo a ti, Señor. Y yo quiero que le digas con nosotros ahí, con gozo, dile gracias. Como dice el Salmo 104, entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú pagaste ese precio en esa cruz. Y decirle, por eso dile conmigo así: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias, Señor. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora soy libre y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos, ahí donde estás, alábale y adórale con gozo, con alegría. Ahí en tu hogar, dile gracias, Señor, gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Señor, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tú mi cruz, tu vida diste ahí, oh, 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 y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adórale ahí, adórale a Él y dile digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Solo tú eres digno, Jesús. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Tu vida diste a
vives en mí. Vamos ahí, adórale con gozo, con alegría, porque Él ha hecho algo grande en tu vida. Y si tú estás agradecido, dile gracias, gracias Señor, porque tú eres digno, tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. ¿Cómo no alabarte? Gracias, Señor. Y no solo porque diste tu vida, Señor, sino que tu palabra dice, Señor, que tú resucitaste y que tú nos dejaste al Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros y es el que nos llena de gozo, es el que nos inunda de alegría, es el que nos guía. Así que si tú tienes ahí al Espíritu Santo de Dios en tu vida, dile: Espíritu Santo de Dios, gracias, porque eres tú mi consuelo. Gracias porque tú eres mi consuelo. Yo te invito, dile: Espíritu Santo de Dios, inunda de alegría aquí mi hogar, inunda de alegría mi vida. Y si puedes moverte ahí, como todo colombiano que eres, latino, muévete ahí, dile: Señor, oh, oh, y alábale con gozo y con alegría. Dile así: te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, quiero llenar en ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Dile así: gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Sí, Señor, gracias. Dile: te anhelo, te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en tu caminar. Dile: gracias. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Sí, Señor. Dile: Señor, una vez más el Consolador viene a nuestras vidas, llenando, para guiarnos, para restaurarnos, para darnos ánimo, porque la presencia de Dios está ahí contigo. Así que levanta tus manos y dile: una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Sí, Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome, ayudándome. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, ayudándome. Sí, Señor.
nuestras vidas. Díselo. Ahí estás. Oh sí, Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias. Oh sí, Espíritu Santo de Dios, una vez más tú estás aquí, tu amor derramándose en tu vida. Sí, Señor. Oh, cómo no adorarte, porque tú estás aquí con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Tú estás ahí, Él está ahí contigo. El Espíritu Santo de Dios está trayendo gozo, está trayendo paz, está trayendo sanidad a tu vida. Solo cántale y gózatelo y díselo ahí. Oh, una vez más que nos levantas, ahí el Espíritu Santo, una vez más que está ahí ayudándote, una vez más que está ahí siendo fiel. Ahí la presencia de Dios derramándose. Solo dile una vez más, una vez más, una vez más que me levantas, que me fortaleces. Una vez más que el Espíritu Santo de Dios te sostiene ahí con su amor, que te sostiene y te fortalece. Por eso cántale y dile una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levantas, que me sostienes, Espíritu Santo, que me ayudas, que me fortaleces. Una vez más, cántaselo y decláralo y dile: Espíritu Santo, gracias, porque si no fuera por ti, donde estuviésemos, tú eres el que nos guías, oh, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Oh sí, mientras Yuri está tocando el saxofón, siente como la presencia de Dios está ahí ayudándote, como la presencia de Dios está ahí descendiendo con poder, cubriéndote, llenándote. Oh. Sí, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestra ayuda. Y hoy ahora nos unimos, Señor, ese coro de ángeles que te cantan: Santo, 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 al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria. A ti, Jesús. Oh, siente cómo los cielos se abren ahí en tu hogar y la presencia de Dios comienza a descender, su dulce presencia. Oh, se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Sí, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. La casa del Padre te adora, Jesús. Oh, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Está ahí en tu hogar, está ahí en tu hogar. El Padre está alegre por tu canto. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Díselo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Y si te puedes humillar ahí donde estás y
decirle: tú eres santo, Señor, tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios está ahí en tu hogar. Vamos a adorarle. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Su presencia está ahí tan palpable. El Padre alegre está al ver su novia unirse a adorar. Te cantamos. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Vamos ahí en tu hogar, cántale al que vive y reina. Dile: tú eres santo, Jesús, tú eres santo. Oh, escucha como los ángeles le cantan a Él: santo, santo. Y unámonos a ese coro y cantémosles así. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Cántale. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, Él es santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y la casa del Padre ahí en cada hogar te canta y te adora. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Cántale ahí, casa del Padre, dile: la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, santo, santo. Él es santo, Él es santo, santo, santo. Oh Jesús, te alabamos. Oh Jesús, te alabamos, Jesús. Oh Jesús, nos humillamos delante de ti. Ahí en tu hogar, mientras Yuri sigue tocando ese saxofón, si puedes arrodillarte, postrarte, levantar tus manos al cielo y decirle: santo, 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 el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y humillarte ahí y darle tu adoración a Él. Solo dile: santo, santo. Oh,
eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, Él es santo. Él es santo, solo dile santo, 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 santo. Cordero inmolado que pagó el precio por nosotros. Te alabamos. Nos humillamos ante ti, Jesús. Santo, santo, santo. Ahí, casa del Padre, dile gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Qué hermoso tiempo de adoración y de exaltación al Rey. Y qué gozo poder estar otra vez reunidos, cada uno en sus hogares, en el lugar donde nos esté viendo, para poder recibir en esta tarde la buena palabra del Señor. Y digo buena porque es la palabra que hemos buscado para saber qué Dios quería hablarnos. Siempre su palabra nos levanta y nos edifica. Nos han hecho mucha falta. Ha sido un mes donde hemos estado en receso, en descanso, tomando fuerzas, buscando más del Señor para continuar esta hermosa labor en casa del Padre. Y queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando, los que ya están conectados, todos los que en Colombia, en diferentes lugares de Colombia, del mundo, de tantas naciones que se conectan el miércoles en la tarde, conectados con el corazón de Dios en la casa del Padre. Esta tarde quiero compartir un mensaje que lo he titulado El Dios que dirige, que perdona y que protege. El Dios que dirige, que perdona y que protege. Está basado en el Salmo 25. ¿Por qué? Estamos en un nuevo año, el año 2021. Un año que no ha comenzado como esperábamos que se pudiera comenzar. Terminando el 2020, pensábamos al llegar al 2021 ya este COVID estará prácticamente eliminado, pero no, por lo menos en nuestro país el índice de contagios crece, la situación en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos ha empeorado, el problema de las vacunas, que si llegan, que si no llegan, bueno, tantas cosas que nos han tenido otra vez bajo cierta presión. Y yo creo que este nuevo año, que ya estamos en este nuevo año, será un año donde vamos a tener que enfrentar batallas, donde vamos a tener que pasar por procesos, por situaciones complicadas, años de tomar decisiones seguramente en familia, personales, ministeriales. Año donde realmente tendremos batallas, pero estamos seguros de que tendremos grandes victorias porque nuestro Dios está con nosotros. Pero no va a ser un año fácil, pero si estamos de la mano del Señor vamos a ver sus victorias y su gloria. Y este salmo tiene que ver mucho con esto. Y tiene que ver con, por eso estamos hablando del Dios que dirige, porque tiene que ver con direccionamiento. El hecho de tener que pedir a Dios su guianza, su dirección para las cosas que tengamos que hacer y también tengamos que decidir. Y quiero leer los primeros versículos de este salmo para luego desarrollarlo porque es un salmo muy, muy hermoso. Salmo 25, versículo 1
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Luego el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Seguiremos leyéndolo totalmente porque el mensaje está basado en todos estos versículos. Este salmo está escrito por David, es un salmo acróstico. Eso quiere decir que cada texto bíblico comienza con una letra del alfabeto hebreo. Escrito por David en un tiempo no fácil, en un tiempo muy difícil. David fue un gran guerrero. David tuvo que enfrentar a lo largo de su vida muchas batallas. Enfrentó enemigos terribles, filisteos, amonitas, toda clase de enemigos que se levantaron. Tuvo que enfrentar a su propio rey Saúl antes de ocupar él el trono, desde que él era un muchacho, desde que aún le sirvió a Saúl y luego tuvo que huir del palacio después de la muerte del filisteo. Y tuvo que huir por los celos de Saúl. Y Saúl persiguió a David todo el resto de su vida. Dejó de perseguir sus peores enemigos para centrarse en un hombre que lo amaba, que era fiel, que le era leal. Perdió su enfoque y David tuvo que vivir todas esas consecuencias. Pero fue su tiempo de formación. Dios lo preparó para ese ungimiento que había hecho el profeta Samuel, de que él se levantaría, él se proveería un rey conforme a su corazón, sencillamente como él quería, no como el pueblo quería con Saúl, sino como él quería. Muchas batallas, muchos enfrentamientos, pero en el que él está, cuando él escribió este salmo, fue uno de los enfrentamientos más grandes, porque el que se levantó fue su propio hijo contra él. Fue cuando Absalón vino para sacar a su padre del reino y hacerse el rey por su propia voluntad. Fue un tiempo de deslealtad, de conspiración. Y si con los otros enemigos dolía, si con Saúl dolió, ¿cuánto más con su propio hijo? No por dejar el reino, no por los bienes materiales del reino, no por la posición del reino. Era por el dolor de que su propio hijo lo estaba precisamente dando un golpe muy, muy grande. Y todos conocemos cómo él tuvo que salir del palacio con un grupo de personas leales, sin nada en sus manos, descalzo. Segunda de Samuel, el capítulo 15, describe todo eso, llorando, caminando por el torrente de Cedrón hacia la cima del monte, donde dice la palabra que llegó para adorar a Dios en medio de la dificultad. Y la mayor parte de los comentaristas están de acuerdo por todas las características que tiene este salmo, de que fue en ese tiempo que él escribe este salmo. ¿Cómo comienza este salmo? Me encanta. Los primeros 3 versículos comienzan precisamente con una nota de confianza de David en medio de los días oscuros. Me gusta, es una nota de esperanza, como lo leímos. Él dice que él está buscando a Dios, el versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Otra versión dice, a ti buscaré, oh Dios, Dios mío, en ti confío. Él comienza este salmo buscando a Dios como era su costumbre. Luego, en el versículo 2 declara la confianza a su Dios en medio de la dificultad. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren
de mí mis enemigos. Y en el versículo 3, él está pidiendo a su Dios ser librado de sus enemigos, que él no sea avergonzado. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido, pero serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué estaba diciendo él? Señor, líbrame de esta vergüenza. Era su propio hijo. ¿Qué iba a decir la nación contra él? Y en cierta manera contra su Dios, al cual él amaba y al cual él servía. Y yo voy a tomar las peticiones que David hace en este salmo y vamos a trabajar 3 puntos en este salmo. Las peticiones en medio de una difícil situación. Yo no sé por qué situación estás pasando tú en este momento. Yo no sé, sé de algunos de nuestra casa del Padre, pero tantos que están conectados, no sé lo que estás pasando, pero lo que sí te puedo garantizar es que Dios te sacará de todo esto. Y es por eso tan importante que tomemos las 3 peticiones que David hace, que son 3 peticiones que nosotros necesitamos hacer en medio de nuestros tiempos duros, de nuestros tiempos difíciles, en medio de lo que dije antes, de situaciones que se nos presentan, donde tenemos que decidir, donde tenemos que solucionar. Y la primera petición, que es mi primer punto, es David pide a Dios su dirección. Pide la dirección divina. Recuerde, Absalón se ha levantado contra su padre. Ha venido contra un gran número de personas. Lo va a sacar del reino, lo va a sacar del palacio, se va a colocar en el trono. Y en medio de esto, David no huye rápidamente, se detiene para clamar a Dios. Usted y yo, en medio de situaciones complicadas, necesitamos hacer un alto. Necesitamos, en lugar de llamar a Raimundo y a todo el mundo, debe llamar al Rey. Debemos comunicarnos con el Dios de la gloria para pedir su dirección. Vivimos en un mundo de afanes, de carreras, que hay que hacer las cosas ya, que todo hay que decidirlo ya. Pero los hijos de Dios no pueden caminar en esa dimensión. Los hijos de Dios, como David, en medio de todo lo que venía, tuvo que pararse y tuvo que decir: oh Dios, dirige mis pasos, ¿qué hago? Yo te pido dirección. Y dice: muéstrame. La Nueva Traducción Viviente dice: muéstrame el camino por donde debo andar. Wow. En ese palacio, todo el mundo diciéndole: rey, vamos, te van a matar, salgamos, huyamos. No, un momento, oh Dios, muéstrame el camino por donde debo andar. Y yo creo que Dios le contestó porque conocía el corazón del rey, conocía su adoración, conocía su arpa, conocía sus cantos, conocía esa intimidad que tenía. Y lo que yo creo que le dijo: solamente sal del palacio, sube al monte y adórame. Porque eso fue lo que hizo en 2 de Samuel capítulo 15, que cuando subió adoró. Y allí nace otro salmo, que es el Salmo 3. Pero estamos ahora en el salmo del tiempo de angustia. Pidió dirección a Dios. ¿Qué hacemos en medio de nuestras dificultades? ¿Qué hacemos en medio de soluciones que tenemos que dar? Esperemos, tomemos un tiempito. Sé que no demorará mucho, porque Dios no se tarda en respondernos. Pero para poder pedir dirección a Dios, hay 2 aspectos muy importantes para que podamos entender qué es caminar en la voluntad de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere. Saber cómo Dios nos está direccionando. Saber si esto es de Dios o no es de Dios. Usted no necesita poner señales como las puso Gedeón. Voy a poner el vellón. Si amanece con escarcha, es porque tú sí quieres que yo me levante a pelear
contra los enemigos. Y al día siguiente vio la escarcha y dijo, no, pero ahora reconfírmame, voy a ponerlo y debe estar seco. No, usted necesita intimidad con Él. Y para poder caminar en su voluntad, oyendo su voz, siguiendo su direccionamiento, número 1, hay que vivir en el temor de Dios. El versículo 14 de este salmo es hermoso porque en medio de esa tribulación, de esa angustia, David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿cierto? Dice, la comunión íntima de Jehová. No dice mi comunión, pero obviamente la de Dios se da por mi comunión con Él. Es con los que le temen. ¿Con los que le tienen miedo? No. Con los que lo aman. Con los que lo reverencian. Con el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría, dice Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en este tiempo necesitamos caminar con sabiduría. Pero el principio de esa sabiduría que yo voy a desarrollar es mi temor a Dios, es mi amor a Dios, es mi pasión por Dios. Ese temor de Dios, sencillamente te lo puedo definir de esta manera. Es darle a Dios el primer lugar en tu vida. Es hacerlo a Él Señor de todo. Es rendirle mi voluntad a la voluntad de Él. Es estar sometidos al señorío de Cristo. No es una vida religiosa, no. Yo creo que disfruto mi vida al máximo. Tengo la libertad en Cristo, pero cada día temo al Señor. Mi comunión con Dios es cada día más profunda. Si esta pandemia ha traído algo maravilloso, es que sé que no solo mi vida, sino la de muchos, hemos llegado a una comunión íntima, a una dependencia. Yo vivo dependiendo de Dios. Me acuesto preguntándole, me levanto preguntándomele, Señor, cosas tan sencillas. Así es que el temor de Dios es rendir mi voluntad a la suya. Es que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Es entronarlo, es salirme del trono de mi corazón para que Él lo gobierne. Y esto es lo más hermoso. Pero déjame decirte algo más de lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es un tesoro. Isaías lo dice en el capítulo 35. Es un tesoro que hoy se ha perdido entre el pueblo de Dios. Pero algo más. El temor de Dios, escríbelo ahí, es darle a Él todo lo que me pide. Todo lo que me pide. Y tú dirás, ay, los diezmos. No te voy a hablar de plata, no te voy a hablar de diezmo. Todo lo que me pide. Áreas de mi vida que no están en línea con Dios, que me ha costado trabajo rendirlas. Áreas de mi carácter, áreas de pecado, áreas que solo tú y Dios conocen. Y aún el diablo también las conoce porque a veces son de pecado. Y rendírselas. Y Él, como dice uno de los salmos, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Él te pide. ¿Cómo me gusta Génesis 22? Génesis 21 nace Isaac, el hijo de la promesa, después de 25 años. Génesis 22, versículo 1 al 3 en adelante, dice, nos habla de cómo Dios visita en visión a Abraham. Otra vez, porque Abraham tuvo muchas visitaciones de Dios, pero ahora viene a él. Después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Perdón, yo estoy leyendo Génesis 15 y lo que necesito es Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mire, ya había nacido el hijo de la promesa. ¡Wow!
feliz. Ya habían pasado alrededor de unos 17 años. Abraham se gozó con su muchacho. Y dice, después de estas cosas, probó Dios a Abraham. ¿Y qué fue la prueba? La prueba, y le dice a Abraham, y él dijo, heme aquí. Y luego le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve y ofrécelo en el monte que yo te mostraré. Le está pidiendo el tesoro de su vida. Le está pidiendo ese hijo que le llegó en su vejez, que yo lo defino como cuando te llegan los nietos. Ya los hijos se han crecido y ahora vienen los nietos. Yo creo que el estado de abuelo o abuela es de los más incomparables. Así es que el Abraham no solamente era padre, tenía el corazón de abuelo. Él estaba embobado con Isaac. Isaac ya no era un niño, era un hombre ya de 17. MacArthur dice que aproximadamente 20 años. Y Dios se lo pide. Y Dios se lo pide. Esa noche, el resto de la noche tuvo que ser larga. Porque luego el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar donde Dios le había mostrado. Usted conoce el resto de la historia, es muy linda. Suben al monte, dejan los siervos, Isaac va adelante, Isaac se voltea, Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, Dios lo proveerá. Él no sabía que él era el cordero. Qué duro para un padre tener que colocar a su hijo. Ahora, tuvo que explicarle a Isaac para que Isaac subiera al altar. Isaac entendió, pero entendió lo que su padre le había dicho, hijo, en ti ha sido llamada descendencia. Y es hermoso, él es amarrado. Y cuando dice el versículo de aquí, el versículo 11, cuando ya Abraham estaba para degollar al muchacho, dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Y mire lo que le dice Dios, porque ya conozco que temes a Dios. Ahora, ¿recién se da cuenta Dios? No, Dios sabía que Abraham le temía, pero tenía que llevar a Abraham a entender que lo primero era Dios, porque estaba embobado con su muchacho, no había vuelto a ofrecer sacrificios, no hay más altares desde que nace Isaac. Ahora yo sé que tú sabes que temes mi nombre y me has dado lo más amado. Así es que cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de vivir bajo su señorío, de hacer su voluntad, de que Él ocupe el primer lugar y de darle todo aquello que Él nos pueda pedir. Porque lo que Él nos pide no es para hacernos daño. Dios le devolvió a Isaac. Isaac oyó la voz de Dios. Isaac oyó la voz del Cordero. Isaac tuvo también en ese altar un encuentro con Dios. Entonces vemos aquí a David que pide dirección de Dios, pero para vivir en el direccionamiento de Dios, número 1, tienes que vivir en el temor de Dios, y número 2, tienes que caminar en humildad y en mansedumbre. Este Salmo 25 es hermoso porque David en el verso 9, mire lo que dice después de hablar del temor de Dios. El verso 9 dice, encaminarás a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¡Qué bello! Cuando Jesús habló de de llevar mi yugo sobre vosotros, dice, mi carga es ligera. Y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, es ligero. Y luego él dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Y la manera como realmente tenemos que recibir el direccionamiento de Dios es por nuestra humildad, por nuestra mansedumbre. ¿De qué habla eso? De no ser autosuficiente, de depender de Dios, de consultarle a Dios. Esa humildad, como la describe también el Señor en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Qué hermoso cuando dice que bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos poseerán la tierra por heredad. O sea, avanzaremos en esta tierra mientras vivamos en esta tierra. Un espíritu manso. Hoy encontrar mansedumbre es difícil. Todo el mundo está airado, todo el mundo está contestando mal, todo el mundo es violento, matan porque les pitan, matan por todo. Ese es el tiempo que los hijos de Dios tienen que vivir en el temor de Dios y en la mansedumbre. Y David lo reconoce. Así es que número 1, vemos la primera petición. David pide la dirección de Dios en medio de una situación complicada y difícil, muy oscura. Número 2, David pide perdón. Y es como uno dice, ¿cómo así? Que él pide perdón. En el versículo 7, él comienza a hablar de esto. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y aquí parece que en este momento tan difícil, él empieza a recordar los pecados pasados, lo que él ha vivido. Ahora, permítame decir, errores del pasado, pecados del pasado, por supuesto, tienen consecuencias y pueden afectar el futuro de nuestras vidas. Pero gracias a Dios que el Señor murió por los pecados míos y tuyos pasados, por los presentes y por los que seguiremos cometiendo. Ojalá no lo hiciéramos, pero somos todavía en esta lucha con la carnalidad. ¿Y qué es lo que, cuando él habla de los pecados pasados, qué es lo que le está pensando? Recuerde que es su hijo Absalón el que lo está destronando, el que se ha levantado contra él, el que ha movido a mucha gente. Y él comienza seguramente a recordar. David fue un excelente rey, David fue un excelente guerrero, pero permítame decirle con tristeza, fue un pésimo padre. Y él comienza a recordar y a poner como en línea, ¿por qué Absalón se ha levantado contra mí, contra su propio padre? Y él tiene que hacer recuento cuando Amnón, uno de sus hijos, con otra de las mujeres, viola a Dina, su hija. Y cuando Absalón vino a contarle lo que había pasado, David no hace nada. David llora lo que ha pasado. Pero David no consoló a Dina. David no fue a abrazar a Dina. David no fue y cogió a Amnón y lo confrontó y lo disciplinó. No. Y eso causó dolor en el corazón de Absalón. Porque Dina era hermana de padre y de madre. Y es cuando Absalón dice, si mi padre no corrige a Amnón, yo voy a hacer justicia. Y comienza a programar la muerte de Amnón hasta que lo mata. Y David empieza a recordar eso. Y a veces nos pasa así. Aprendimos a ser padres con los hijos. Se cometieron muchas injusticias. Si yo hubiera sabido lo que hoy predico, lo que hoy enseño, mis hijos creo que hubieran vivido mucho mejor. Aunque ellos dicen que fue maravilloso, pero yo sé que no conocíamos esta palabra, no conocíamos lo que Dios establece en esta palabra. Y entonces David comienza a recordar todo eso. Y comienza a recordar cuando Absalón asesina a Amnón y tiene que huir. Y huye por más de 2 años.
separado de su padre, temiendo el castigo, y luego regresa, pero su padre no le habla. Y el odio de Absalón comienza a crecer y comienza a planear la rebelión. Y de ahí, cuando usted lee 2 de Samuel 15, se va a dar cuenta que él se va a los caminos, él habla con la gente. ¿A dónde va a hablar con el rey? Oh, si yo fuera el rey, yo los escucharía, yo los abrazaría, yo los besaría, yo los consolaría. Mi padre no tiene tiempo, y se fue ganando a la gente hasta que se dio el golpe de la monarquía. Y David en este momento seguro empieza a recordar, y empieza a recordar su pecado con Betsabé, y empieza a recordar lo que él le hizo a Urías Eteo, y empieza a recordar que no solamente lo sacó de allí y lo expuso a la muerte y lo mató prácticamente. Todo eso vino a la mente. Pero en medio de todo eso, algo muy hermoso es que aunque David está en este momento poniendo todas las cartas sobre la mesa delante de Dios, porque el enemigo también te recuerda tu pasado. Y como dijo alguien muy bonito, si el enemigo te llega a recordar tu pasado, recuérdale a él su futuro, el lago de fuego. Y el enemigo trae condenación sobre los pecados que ya han sido lavados con la sangre del Cordero. Y muchos cristianos son inhabilitados por este ataque del enemigo. Por eso, ojalá haya vuelto a escuchar la armadura de Dios, porque en esa armadura se habló mucho de la justicia, del perdón y del arma del enemigo, que es la condenación a los pensamientos y a los sentimientos del alma. Y aquí vemos a David que está encajándose en ese pasado de sus pecados, pero luego hay una nota hermosísima, y entonces en el 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, pero dice algo hermoso: conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y él está trayendo a la memoria la misericordia de Dios, el pacto de Dios, lo que Dios cuando realmente él fue llevado a esa dimensión de reino, eso que él recibió. David está recordando el pacto de Dios con él cuando dice: yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, David. Y él está trayendo no solamente los pecados, pero hace un alto y trae la misericordia de Dios. Y cuando tú lees los salmos y cuando tú lees todo lo de David, David fue el hombre que más le cantó a la misericordia de Dios. Ese Salmo 103 que expresa las dimensiones de la misericordia de Dios. Cuando la condenación vino, cuando el recuerdo de lo que no hizo con sus hijos, con lo que dejó de hacer, vino, él apeló a la misericordia de Dios. Pero es increíble que no solamente él recuerda los pecados pasados, sino que en este mismo salmo, en el versículo 11, él recuerda los pecados presentes. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Él reconoce que aunque su pecado es grande, la misericordia de Dios es mucho, mucho más grande. Por eso dice: por amor a tu nombre, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y eso es esperanza para nosotros. Hermosísimo, hermosísimo. En este hermoso trabajo que Dios te entrega, uno de los deleites es poder escuchar el corazón de mucha gente.
Ojalá tuviéramos mucho más tiempo. Pero en estos 42 años de vida ministerial, yo he podido ver vidas vueltas nada, en el fango, en el barro, pecados tremendos, como Dios en su misericordia los toma. Y como Dios nos permite ser parte de esto con lo que Él nos ha enseñado para poder aconsejar, para poder ayudar a otros a buscar el perdón de Dios, y no solo el perdón, la sanidad, la restauración y la liberación, como lo hizo Jesús a lo largo de todo su ministerio. Cada mujer que estuvo en el fango, que estuvo en la suciedad, en la prostitución, en tantas cosas, en el adulterio, el Señor vino, el Señor tuvo misericordia de la samaritana con 6 maridos, de María Magdalena con 7 espíritus de demonios, de la pecadora en la casa de Simón, de la mujer encontrada en pleno acto de adulterio. Él la levantó. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguna de esas mujeres volvieron atrás. Todas se levantaron para amarlo apasionadamente y seguirlo. Su misericordia. Y en este trabajo, hoy viajando en tantos lugares, volviendo a esos lugares muchas veces, porque en las naciones hay lugares que consecutivamente tú ministras por 15 años consecutivamente. Ahorita no, porque no se puede viajar, pero tú puedes ver la historia y la vida de esas mujeres. Yo recuerdo una mujer que estuvo metida en adulterio por muchos años, con una vida vuelta nada. Y en uno de los viajes, cuando regresé y la volví a encontrar, ella me dice: necesito hacerte una pregunta. Y entonces en su iglesia, Dios la levantó como consejera. Y resulta que sus pastores vieron el potencial y los dones tan grandes que la llevaron y la llamaron y le dijeron: queremos que tú ministres las mujeres casadas que están en luchas en su matrimonio y todo. Y cuando yo fui en esta ocasión, ella vino y me dijo: pastora, no me siento digna. Tú conoces mi vida, tú sabes lo que hice. ¿Yo qué le puedo decir a una mujer de estas? Y yo digo: eso es lo que Dios usa. El tizón arrebatado del infierno, sobre el cual Él sopló, y ahora no es un carbón sucio, ahora es una llama de fuego. Ahora hay tanto en el corazón de estos hombres y estas mujeres para dar, porque vivieron la experiencia y pueden dar un consejo mejor que cualquier consejero especializado, porque hablarán con el corazón, y con el corazón agradecido con Dios por una vida diferente. Y seguramente habrá un momento en esa consejería que cuando la otra vida se sienta sucia, se sienta que no hay esperanza, ella podrá decirle: mírame, ¿sabes qué? Yo viví lo mismo, pero esto es lo que Dios ha hecho. De los pecados pasados y de los pecados presentes, y es su amor y su misericordia. No lo olvidemos. Entonces, número 1, David pide dirección. Número 2, David pide perdón. Y número 3, mi último punto de este salmo, David pide protección. Versículos 19 y 20 de Salmo 25 dice: mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y aquí, en este momento, recuerde, su hijo está para entrar, hasta para matarlo. Él está pidiendo la dirección de Dios,
Él ha venido a la mente todo esto. Él está pidiendo el perdón de Dios, pero ahora está pidiendo su protección. Protégeme, Dios. Se han multiplicado mis enemigos. Mi hijo ha traído a otros. Pero David está hablando aquí en estos 2 versículos de 2 clases de enemigos que tenemos. Primeramente, los enemigos internos. Esos enemigos que son, creo que más crueles que los otros. El versículo 16 habla de los enemigos internos. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido. Mire las palabras que usa, afligido. Luego dice en el 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción. Soledad, aflicción, angustias, congojas, la misma condenación que el enemigo sabe traer, estaban. ¿Sabes? Son los enemigos más terribles. Son los que no te dejan avanzar, los que te llevan a la depresión, los que te llevan al sentimiento de muerte, los que no permiten que nos acerquemos a Dios. Una depresión que puede terminar en suicidio. Enemigos internos. Y él pide protección, lo está diciendo. Todo eso que él se le revolvía, lo que no hice con Absalón, lo que no hice con Tamar, lo que no hice con Amnón. ¿Cuántos enemigos internos tienes? ¿Cuántos días llevas en depresión? ¿Cuántos días llevas comiéndote las uñas por el temor? ¿Cuántos pensamientos vienen y no te dejan dormir y pasas noches de insomnio? Pero mañana, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero qué les voy a dar de comer? ¿Y que nos saquen de aquí? Y no ha habido trabajo, y no ha habido esto y lo otro. Y Dios quiere que descanses en Él. Esos son los peores, pero los peores enemigos que podemos tener, porque te pueden llevar a un desequilibrio emocional y mental, y a situaciones muy tremendas en nuestra vida. Entonces, Él está pidiendo aquí la protección de Dios. Protégeme, guárdame de estos enemigos. Y la segunda cosa es que pide protección de los enemigos externos, que eran obvios y visibles. Por eso el versículo 19 que leímos, Él está diciendo, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Cuando tú vas a 2 de Samuel en el capítulo 15, vemos el versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y cuando pasamos al versículo 31 del mismo capítulo, él iba en camino, ya había salido al palacio, y dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Y quién era Ahitofel? Ahitofel era el mejor amigo de David, el amigo íntimo de David. Aparte era su consejero, un hombre sabio. Aparte era el abuelo de Betsabé. Y que te traicionen otros, pero que te traicione tu mejor amigo. Porque a veces cuando falla la familia te quedan los amigos. Pero David había perdido todo. Su hijo, Ahitofel, mucho del pueblo estaba contra él. Y a veces sentimos esto nosotros. Sentimos que tanta gente está contra nuestras vidas. Enemigos. En la misma iglesia, la envidia, los celos,
las divisiones pueden producir muchas de estas cosas. Jeremías tuvo que luchar en su ministerio con esto. En Jeremías, en el capítulo 20, en el versículo 10, dice Jeremías: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías fue uno de los profetas que sufrió mucho de esto. Pero sabes, en medio de todo esto, de todos estos enemigos que se levantan, déjame decirle que Dios siempre da victoria. En el versículo 11 del mismo capítulo 20 de Jeremías dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y yo quiero cerrar este tiempo porque puedo sentir aún a la distancia, y mientras estoy dando esta palabra, yo puedo sentir que muchos están como en cárceles, sintiendo que aún familia se ha levantado contra ti, que amigos cercanos se han levantado contra ti. Muchos que están luchando con los enemigos internos, pero también con los enemigos externos. Tanta gente a lo largo del ministerio, y mujeres vienen también en los congresos y se agarran y dicen: yo quiero tu manto, yo quiero tu unción, yo quiero tu legado. ¿Quieres este manto? Sí, yo quiero ese manto. Ora por mí para que el manto pase. Y no, eso no viene así. Si quieres este manto tiene procesos terribles. Valles de sombra de muerte, momentos duros, lágrimas, pérdidas, pero también ganancias, procesos. Aquí donde tú me ves, he sido procesada. Y gloria a Dios. Y sigo siendo procesada. Pensando en Jeremías, pensando en David. Déjame cerrar esto con cuando Dios comienza a usar este ministerio que me entregó, que Él me ha dado. Cuando Dios comienza a usar mi vida de menos a más. ¿Sabes dónde fue mi primera salida para predicar? A Cachipay. Cuando yo pienso ahora, Dios me lleva a 14, 15 horas de vuelo, 50 horas de viaje para llegar a un destino y 50 horas de viaje para regresar a mi casa. Digo: wow, Señor, tú eres increíble. Pero cuando Dios comenzó a levantar esta mujer, muchos de los hombres se levantaron en contra del llamado de la mujer. Y yo he compartido mucho de esto, pero recuerdo que a casa del Padre iba mucha gente de otras iglesias, todavía sigue yendo gente de otras iglesias. Y una vez una mujer dijo: ay, pastora, yo quiero que mi pastor la invite. Y ella fue de muy buena fe a decirle a su pastor que por qué no me invitaba para dar un seminario en su iglesia. Y este pastor ya había escuchado, no me conocía, pero había escuchado. Era un pastor supremamente legalista, donde no aceptaban las mujeres absolutamente, sino para trabajar con niños y para trabajar con mujeres, para limpiar la iglesia, para la consejería con mujeres y con niños y no más. Y este pastor le dijo: jamás yo invitaría a una mujer como esa. Yo no creo en el ministerio de la mujer. Y menos en una mujer maquillada que me han dicho que esto, que lo otro. Y varios de su iglesia le volvieron a insistir hasta que el pastor, furioso, un domingo, desde el púlpito dijo: no me diga más, porque una mujer como esa jamás en este púlpito se parará a predicar. O sea, yo no tenía ni idea
pero ni idea. Después lo supe por el mismo pastor. Resultó que pasaron los años. Dios siguió dando extensión, expansión, crecimiento, multiplicación a esto que Él me ha entregado. Yo vivo rendida y agradecida a Dios. Y un día miércoles teníamos un invitado, un pastor que había venido de otro país, iba a predicar esa tarde en nuestra casa del Padre. Y entonces yo salí de dar clase en el Instituto Bíblico Filadelfia y pasé a recogerlo en la iglesia donde él estaba predicando, que era la iglesia de este pastor. Así es que yo llegué exactamente a las 12:15 y me paré fuera, estacioné frente a la iglesia mi carro esperando que él saliera. Él estaba terminando ya su predicación cuando el pastor alcanza a verme, ya me conocía, ya me había visto, y él en épocas anteriores, y él vino y me golpeó el vidrio, y yo bajé el vidrio y me dice: pastora, qué lindo tenerla. Estaba que la esperaba porque sabía que usted iba a recoger al pastor. ¿Le puedo pedir un favor? Usted puede pasar un momentico y darnos un saludo a la iglesia cuando el pastor termine. No, cortico, sé que está de afán, pero denos un saludo. Y yo le dije: claro, pastor, con mucho gusto. Yo no conocía la iglesia, pero me bajé, cerré mi carro y me fui con él a la primera banca mientras terminaba el pastor que yo iba a recoger. Y efectivamente, cuando él terminó, él le recibió y entonces dijo: yo sé que el pastor tiene que salir con la pastora Igna, pero quiero pedirle a la pastora Igna que nos dé un saludo especial a la iglesia. Queremos escucharla y que nos bendiga. Y entonces yo paso, pero antes de yo pasar, él siguió con el micrófono, no me lo dio, y él dijo esto: y hoy, ustedes saben lo que yo pensaba de esta mujer. Muchos de ustedes conocen lo que yo respondí y oyeron lo que yo dije desde este púlpito. Desde este púlpito yo me até con mis palabras y yo dije, sin conocer esta mujer, sin conocer su mensaje, que una mujer de esa calidad, de esa como casi calaña, nunca predicaría en este púlpito. Han pasado tantos años, la he escuchado, la he visto de lejos y llevo 3 invitaciones que le he hecho y tristemente, no porque ella no hubiera querido, es porque no tiene el tiempo, su agenda está llena. Y hoy yo quiero pedirle públicamente perdón y yo quiero romper esas palabras que yo pronuncié sobre esta mujer sin conocerla. Yo lloraba, la congregación lloraba. Ese día, él me dijo: ahora yo quiero que usted nos bendiga y que nos prometa que vendrá y nos dará de las hermosas enseñanzas que el Señor le ha regalado. Y cierro con esta palabra que nos la enviaron esta mañana a los intercesores. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para maltratarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Y es exactamente lo que David está declarando. Y lo que Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Estas son de las cosas que yo digo, wow, porque sabe, cuando se empezó a levantar la oposición sobre mi vida, un día yo llorando, el Señor me dijo: no te defiendas, yo conozco tu vida, yo te voy a defender. Y hasta el día de hoy, Él me ha defendido. Él ha sido realmente el Dios que me ha protegido hasta el día de hoy. Si lo ha hecho conmigo, si lo hizo con David, si lo hizo con Jeremías, lo va a hacer contigo. Así es que no olvidemos, número 1, David pide la dirección de Dios. Número 2, David pide el perdón de Dios. Y número 3,
David pide la protección de Dios. Allí donde tú estás, permíteme orar. Permíteme que juntos le creamos, que la unción poderosa de su Espíritu venga sobre nuestras vidas en este momento. Te levante de esa enfermedad emocional, de esa enfermedad física, de ese desasosiego. Padre, aquí estamos. He predicado tu palabra como tú la pusiste en mi corazón. Y ahora te pido que tú respaldes esto. Señor, te pido que tú llegues al corazón de cada vida que en este momento está pidiendo dirección de ti porque no sabe qué hacer. Que la voz de tu Espíritu Santo sea tan hermosa a los oídos de ellos. Que tu palabra en la mañana cuando la busquen o en la noche sea tan clara que esta palabra salte como un rema y les dé direccionamiento. Que haya una voz de consejeros preciosos, sabios, que puedan dar dirección porque tú los usas. Señor, pedimos que la condenación, que la culpa, que tantas cosas que impiden, que llevan a sentir el abatimiento, la soledad, todo esto que experimentó David en la vida de padres que han estado escuchando este mensaje, de madres que han estado escuchando, que no hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Ya no es tiempo de condenarse. Tenemos un Dios que pagó precio alto por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Y el Señor tendrá misericordia. Y Señor, pedimos tu protección. Aquellos que están presionados, amenazados, demandados, Señor, ten misericordia de ellos. Y así como vimos que tú volviste a David al reino, que su enemigo murió mientras perseguía a su padre, y David volvió a reinar con mayor gloria. Te pido que lo hagas con cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un abrazo grande. Les amo. Continuamos cada miércoles esperando el mensaje de Dios. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida, que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.